Trasplante de órganos. ¿Qué es un trasplante? Un trasplante es sustituir un órgano o tejido enfermo por otro que funciona adecuadamente. Hoy en día constituye una técnica médica muy desarrollada que logra magníficos resultados para los receptores. Sin los donantes de los que hablaremos más tarde, el trasplante no sería posible. ¿Quién puede recibir un trasplante? Pues personas enfermas que sufren un daño irreversible en uno de sus órganos, ya sea el hígado, corazón, pulmón, intestino, páncreas o riñón, y que no pueden curarse con otro tipo de tratamiento médico. Se usa como única solución para evitar su muerte o para llevar una mejor calidad de vida. Se pueden realizar trasplantes de los órganos llamados sólidos, como riñones o pulmones, de tejidos o de precursores hematopoyéticos, que son las células madre que se extraen de la sangre. Los tipos de donantes. Pues tenemos los donantes vivos, que realizan la donación en vida sin que esto suponga un riesgo añadido para su salud. Solo se puede ceder en vida un riñón completo o bien partes del hígado, del pulmón o del páncreas. También se pueden donar tejidos en vida como precursores de las células de la sangre, tejido óseo, como hemos hablado anteriormente. Por otra parte, los donantes fallecidos son las personas que donan sus órganos y tejidos tras su fallecimiento, producido por muertes encefálicas que provienen de accidentes de tráfico, laborales o de fallecimiento en la UCI, accidente cerebrovascular como ictus o por parada cardíaca. En España, la mayoría de los donantes corresponden a personas que fallecen por muerte encefálica, generalmente a causa de hemorragias cerebrales catastróficas, aunque el número de donantes a causa de parada cardíaca ha aumentado en los últimos años notablemente. Criterios para un trasplante. Estos se establecen teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales. Los criterios territoriales que permiten que los órganos generados en una determinada área o zona puedan trasplantarse en esa misma zona para así disminuir al máximo el tiempo de isquemia, que es el tiempo máximo que puede transcurrir entre la obtención del órgano y su implante en el receptor. Y luego tenemos los criterios clínicos, que contemplan la compatibilidad donante-receptor y la gravedad del paciente. Existe un criterio clínico que está por encima de los territoriales, la urgencia cero. Un paciente en urgencia cero significa que está en una situación crítica con posibilidad de morir en 48 horas si no es trasplantado. Tiene prioridad absoluta sobre todo el territorio nacional. En el caso de que no los haya, entonces los órganos se asignan respetando los criterios territoriales. El equipo de trasplante decide dentro de su lista de espera qué paciente es el más apto. Para ello sigue los criterios clínicos de compatibilidad del grupo sanguíneo, características antropométricas o la gravedad del paciente. ¿Cómo se plantea un trasplante de órgano? Pues un organismo oficial verifica la compatibilidad entre los donantes y los receptores del trasplante, gracias a una base de datos informatizada. La base de datos incluye a todas las personas que están en lista de espera, junto con la información sobre sus tipos de sangre y tejido, la distancia al hospital donante y la gravedad de su trastorno. Cuando los órganos están disponibles, esa información se ingresa en la base de datos y se busca un receptor compatible. Los órganos se distribuyen una vez que se cumplen los criterios para el trasplante de un tipo específico de órgano. ¿Cómo convertirse en donante de órganos? Pues debemos cumplir una serie de requisitos. Los donantes vivos deben ser mayores de 18 años, estar sanos y encontrarse en plenas facultades físicas y mentales. Un médico diferente del que se encargará de la extracción del órgano donado debe certificar que el donante está completamente sano. El donante debe recibir previamente información sobre las consecuencias de su donación y dar su consentimiento por escrito de forma libre, consciente y desinteresada ante el juez encargado del registro civil de la localidad donde se encuentre el hospital. Además, el donante tiene la facultad de revocar su consentimiento en cualquier momento del proceso de donación, sin requisito alguno. Por otra parte, entre la firma del consentimiento de donación y la extracción debe transcurrir al menos 24 horas como periodo de reflexión para el donante, es decir, que sea consciente en todo momento de que está donando parte de su cuerpo. Solo se debe recurrir a donantes vivos cuando las expectativas de éxito de trasplante sean muy elevadas, y se ha de contar con un informe favorable del Comité de Ética del hospital en el que se vaya a realizar la operación. En el caso de los donantes fallecidos deben cumplir los siguientes requisitos. Dejar por escrito o en testimonio el deseo de ser donante a sus familiares, porque si fallecemos le preguntarán a nuestra familia sobre nuestras decisiones. Para la extracción de un órgano para donación es necesario que se haya certificado la muerte del donante bien por parada cardiorrespiratoria o por muerte encefálica o cerebral. En los casos de muerte accidental o cuando medio una investigación judicial, antes de la extracción de los órganos se deberá obtener la autorización del juez.
En el resto de los casos simplemente se necesita la autorización de la familia. Podemos estar orgullosos de nuestro país porque España es líder en trasplantes, no solo porque seamos una sociedad generosa y concienciada con la donación, sino por el conocido como modelo español, un programa cuyo objetivo es no fallar en la identificación de los potenciales donantes. En 2022 se realizaron en nuestro país 5.383 trasplantes de órganos, lo que corresponde a una tasa de 113,4 por millón de población. Este número de trasplantes fue posible gracias a las 2.196 personas que donaron sus órganos tras fallecer, lo que sitúa la tasa de donación en 46,3 donantes por millón de población, y también gracias a las 355 personas que donaron un riñón o parte de su hígado en vida. Estos datos suponen un crecimiento del 13% en trasplante y del 15% en donación en comparación con el año anterior. Así, la media de donantes diarios en 2022 fue de 7 y la media de trasplantes realizados cada día de 15. La tasa de 46,3 donantes fallecidos por millón de población de España es muy superior a la alcanzada por el resto de países del mundo, según los datos del Observatorio Global de Donación y Trasplante que gestiona la OMS. Con este mapa nos podemos hacer más o menos una idea de los porcentajes de la donación de órganos en las diferentes regiones de España. ¿Cómo se produce el rechazo? Pues podemos clasificar el rechazo en 3 grupos distintos. El rechazo hiperagudo, que ocurre unos pocos minutos después del trasplante, cuando los antígenos son completamente incompatibles. El tejido se debe retirar inmediatamente para que el receptor no muera. Este tipo de rechazo se observa cuando a un receptor se le da el tipo de sangre equivocado, por ejemplo, cuando una persona recibe sangre tipo A cuando es de tipo B. Después tenemos el rechazo agudo, que puede ocurrir en cualquier momento desde la primera semana después del trasplante hasta 3 meses después. Todos los receptores tienen algún grado de rechazo agudo. Por último nos encontramos el rechazo crónico, que puede suceder durante muchos años. Es la respuesta inmunitaria constante del cuerpo contra el nuevo órgano, que lentamente va dañando los tejidos u órgano trasplantado. El rechazo se produce como respuesta del sistema inmunitario del receptor ante el tejido u órgano del donante. Los linfocitos T del receptor no reconocen como propios a los antígenos de la superficie de las células del órgano o tejido trasplantado. Entonces, los linfocitos T citotóxicos activan a los macrófagos produciendo la necrosis del tejido u órgano trasplantado, mediante la ayuda también de las células natural killer. La producción de anticuerpos es la respuesta a los antígenos del mayor complejo de histocompatibilidad, que activa el sistema de complemento que causa la lisis celular. Si los autoantígenos del donante y del receptor no coinciden, se produce este rechazo y entonces se comienza el proceso como he explicado anteriormente. El rechazo será mayor cuanto más diferencias haya entre los autoantígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. Por eso, antes de trasplantar un órgano, es necesario hacer pruebas de que los autoantígenos de las células de donante y el receptor se parecen. Si el donante y receptor tienen sistemas iguales, no habrá problema. Pero claro, esto solo sucede con los que son genéticamente iguales, como los gemelos univitelino. En el rechazo también interviene la respuesta específica humoral, anticuerpos, y la respuesta inespecífica, macrófagos y activación del complemento. Por último, el receptor tiene que ser sometido de por vida a tratamientos con inmunosupresores, para así poder disminuir la actividad del sistema inmunológico y que no reconozca al tejido trasplantado como extraño. Gracias por su atención.